Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Señor les bendiga. Vamos a estar en pie para tener este tiempo de adoración y alabanza en la presencia del Señor. Señor, te damos muchas gracias por este momento, Padre, que podemos reunirnos como una familia para honrarte, para exaltar tu nombre, Señor. Tú eres bueno, has sido fiel con nosotros, hemos visto tu mano esta semana y durante lo que va de este año y todas nuestras vidas, Señor. Tu misericordia, tu fidelidad no cambian. Gracias porque el amor más grande que podíamos recibir de parte tuya es a tu Hijo, y lo entregaste porque nos amas tanto, Señor, para que fuésemos salvos, para poder traernos de vuelta a ti, a tu presencia. Gracias porque aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tu amor nos rescató, nos diste una libertad, Señor, que fue comprada y pagada por un precio tan alto como es tu sangre, Señor. Y hoy estamos aquí celebrando esa libertad que nos has dado. Ayúdanos a asumirla con responsabilidad, Señor, porque es delicioso, es genial poder gozar de la libertad, pero conlleva consigo una gran responsabilidad para vivir como hijos tuyos, Señor. Hemos sido rescatados de la vana manera de vivir, de las tinieblas a la luz. Ayúdanos a vivir con la correcta actitud, Señor, delante de ti, como hijos de luz. Perdónanos, Señor, por las veces en que nos hemos esclavizado, hemos vuelto al pecado, así como el pueblo añoraba muchas veces regresar a Egipto. Muchas veces en nuestra conducta hemos vuelto al pasado, pero líbranos de todo esto, Señor, y que tu libertad sea trayendo en nuestras vidas una nueva conciencia, una nueva actitud en nuestra relación, nuestro caminar cada día contigo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Fuerza está en ti. Agua de la peña nos dice, en tu misericordia vivimos hoy, como nos cumplió. Tenemos con nosotros tu nube de gloria. Sobre tu pueblo levantaste al caído, fuerza diste al débil, al hambriento diste pan. Cumpliste tus promesas sobre mí, pero sobre todo me diste libertad por mi pecado, me diste salvación, casi temores, mi fruto de tu amor. En tu paz me gozo hoy. Sobre tu pueblo levantaste al caído, fuerza diste
El Señor, nuestro Dios, es un Dios poderoso, soberano, ha hecho tantas cosas que si nos pusiéramos a hacer una lista de las cosas maravillosas que ha hecho en su creación y en nuestras vidas, ¿qué pasaría? No alcanzamos a enumerarlas, que son tantas, ¿no? Entonces vamos a cantar con esta canción, a recordar esas cosas maravillosas que el Señor ha hecho y vamos a alabarlo por su misericordia y su bondad para con cada uno de nosotros. Aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y yo no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda cosa y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grandes son tus obras, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y majestad. Grandes son tus signos, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande eres, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Un momentito que se me cayó el celular. Es que hay un texto hermosísimo que quería compartir con ustedes hoy para introducir la canción que sigue. Dice Isaías 40, 27 al 31. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán
y no desmayarán. Así es, Señor, por el amor, el poder tuyo que nos has dado, haces posible, Señor, que nuestras vidas tengan en ti, en tu presencia, esta bendición, Señor. Poder levantarnos por encima de las dificultades y los problemas, no por nuestras habilidades, sino porque tu gracia, tu poder, tu amor es el que nos sostiene y nos levanta, Señor, por el poder de tu amor. Vengo a ti, Señor, haz cambiar mi corazón por la gracia que vive hoy en mí. Puedo comprender que toda mi debilidad desvanecerás con el poder de tu amor. Acércame con tu amor, rodéame, atráeme más cerca de ti. Y al esperar me elevo como águila, contigo volaré, tú me guiarás con el poder de tu amor. Déjame mirar tu rostro, quiero contemplar, saber que tu amor vive hoy en mí. Cambia mi pesar, yo quiero hacer tu voluntad y cada día vivir en el poder de tu amor. Acércame con tu
espiritual, Señor, mi hermano. Él es tu fuerza, tu fortaleza, Él es tu refugio, tu torre fuerte en esos momentos de angustia, de debilidad, donde parece que todo está sobre nosotros aplastándonos, pero Él puede levantarnos con su poder y darnos alas como de águilas para estar por encima de las dificultades, para poder ver las cosas de su perspectiva. Y te alabamos, Señor, porque así has hecho con nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque cuando no había esperanza, tú abriste una puerta, tú abriste un camino donde no había, Señor. Has hecho brotar agua de la roca en el desierto por el amor y por tu fidelidad, Señor, hacia tu pueblo, hacia tus hijos. Y nosotros hoy tenemos ese privilegio, Señor, de ser los hijos que amas, por los cuales has dado a tu Hijo. Nos has dado todas tus promesas y tus bendiciones en Él también. Sabemos por tu palabra que aunque lleguen esos momentos tan difíciles, tú no nos soltarás. Yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré. Conmigo está, y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto de soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que ilumina al que busca de ti, gloriosa luz como otra no hay, y terminarán los problemas cuando llegue el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré más, pues mi Dios conmigo está, y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. No, 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 puedo ver la luz que ilumina al que busca de ti y terminarán los problemas cuando llegue el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Puedo ver la luz que ilumina al que busca de ti y terminarán los problemas cuando llegue el fin. Voy a alabar.
Gracias, Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre. Aquí está tu pueblo, Señor, con un corazón agradecido, levantando alabanza a tu nombre, Señor, a tu nombre. Alabanza al Rey de Reyes, al Creador del cielo y la tierra, al Dios verdadero, Señor, al Dios que se ha revelado en Jesús y a través de su palabra también. Aquí están nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, con el deseo no solamente de cantarte y alabarte, sino obedecer tu palabra, Señor, que vamos a recibir. Transfórmanos por ella y por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Vamos a ver anuncios y continuamos. Hola. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy es una mañana muy esperada por el Ministerio de Niños, porque van a tener una actividad muy especial. Hay un festival bíblico allá atrás esperándolos, un festival pero bíblico, porque hay muchas preguntas bíblicas esperando por ellos también. Y ellos están muy deseosos, los profes se han preparado de una manera muy linda y quiero que tengan esto presente también los papitos para que cada mes, recuerden que cada vez que iniciamos mes tenemos unos temas, o si continuamos con un libro o algo así, la idea es que al final de mes tengamos este tipo de actividades para poder retroalimentarnos un poco cómo están los niños, cómo están aprendiendo e incentivarlos. Como dice Hebreos 10, dice que nosotros debemos motivarnos a las buenas obras, incentivarnos mutuamente, y es lo que hacemos con nuestros niños. O sea que hoy van a tener una mañana muy especial, muy linda, y gracias a todos por participar también de esta bendición. Algo que quiero que tengan presente en cuanto a los anuncios es que ustedes saben que cada año tenemos nuestro tiempo de cena bíblica o cena judía, ¿sí? ¿Cuántos aquí han estado en una cena judía alguna vez? Ok, pero hay otros que no han estado en una cena judía y algunos han estado 2, 3 veces y algunos les decimos, bueno, ya dele cupo a otros, ¿no? Sí, pero es muy chévere y lo que hacemos es recrear un poco lo que ocurrió en la última cena que Jesús tomó con sus discípulos, o donde instituyó, mejor dicho, la última cena o la comunión, pero estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. Es súper chévere porque es ambientar este lugar como en ese aposento alto, es cada uno tener su lugar allí, y también compartimos los alimentos que se compartieron o lo que tenía la mesa en esa época. Hacemos preguntas, es muy dinámico, queremos invitarte a que hagas parte, y este año no será como los años anteriores, porque los años anteriores lo hacemos siempre el viernes festivo, sino que lo haremos el Viernes Santo, ¿no? El Viernes Santo siempre lo hacemos, lo vamos a hacer este año el Jueves Santo. Quiere decir que el servicio del Jueves Santo lo pasamos para el Miércoles Santo, ¿sí? O sea que el Miércoles Santo es el servicio del Jueves Santo, y el Jueves Santo tendremos nuestra cena bíblica o cena judía.
tiene costo por persona. Ustedes saben que generalmente no cobramos nada de lo que hacemos, pero este es diferente porque, digamos, nos gustaría poderles invitar a todo dar, pero los alimentos son 3, tengan el mismo 10% de descuento. O sea, eso es lo único que podemos hacer para poder tener, lógicamente responder con cada plato de comida, con todo lo que tiene. Es muy chévere, esperamos que puedan participar. Entonces, se abren las inscripciones para nuestra próxima cena bíblica. Es súper, súper especial, se aprende muchísimo. Si quieres invitar a alguien, es una oportunidad de lujo para compartir del Evangelio. En serio que es un buen tiempo, y que traigan una disponibilidad de 2 horas aproximadamente, que es lo que dura todo nuestro tiempo, 2 horas y media, y es muy chévere. Entonces, ¿saben para cuándo quedó? ¿Qué fecha es el jueves? ¿El jueves qué fecha es? ¿12? ¿Seguro? Entonces, jueves 14 de abril queda nuestra cena bíblica. Estaremos mandando anuncios a nuestro chat de capilla. Jueves 14, o sea que el miércoles 13 tendríamos nuestro servicio de mitad de semana. ¿Estamos claros, verdad? Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a pedirle a los niños que vayan a su clase bíblica. Los profes están allí esperando por ustedes. Y el resto vamos con nuestras Biblias a Hebreos capítulo 13. ¿Tienes este? Este está bien, pero... Claudio. Bueno, Hebreos capítulo 13. Iba a ponerle el estudio gallina pastoral, pero no, mejor me arrepentí. No, mentiras. Hebreos capítulo 13, últimas instrucciones de este escritor, de este autor desconocido de Hebreos, pero que nos enseña tanto. Es una carta teológica maravillosa, nos enseña la defensa de la fe, es muy, muy linda. ¿Están ahí con sus Biblias? Hebreos capítulo 13, instrucciones finales. Vamos a terminar viendo esos 10 versículos. Y con nostalgia les digo que nos despedimos de esta carta. Ese es el estudio número 56, quiere decir que hemos pasado 55 domingos, más de un año estudiando esta carta, tomándonos el tiempo para digerirla, tomándonos el tiempo para aprender, tomándonos el tiempo para disfrutar. Algunos, al parecer, leyeron antes de venir a la iglesia, porque no vinieron. Dijeron, el pastor va a hablar de este tema, mejor no estoy. No, mentira, no creo que sea eso. Vamos entonces a leer de los versos 15 al 25 y estudiamos la palabra. Dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos,
que os soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Señor, gracias te damos por tu hermosa palabra, Dios, que nos llena, nos alimenta. Y en esta mañana te quiero pedir que esas instrucciones finales que son importantes lleguen a nuestro corazón y que podamos ser obedientes a ti y a tu palabra, Señor. Te amamos, te bendecimos. Prepara nuestro corazón para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos estado viendo instrucciones. El capítulo 13 es un capítulo lleno de instrucciones y le he titulado a ese estudio instrucciones finales, aunque hay una oración, una bendición y demás. Lo que hace el autor es al principio hablarles acerca de ese amor fraternal que debían tener unos con otros. También les ha hablado de la hospitalidad, que es muy importante que seamos hospitalarios como creyentes. Les ha dicho que se acuerden de los menos favorecidos, de los que son maltratados, de los que están en las cárceles. También les ha hablado de honrar el matrimonio y nosotros debemos luchar a favor de esa institución tan maravillosa como lo es el matrimonio, que tengamos contentamiento. También el autor les dijo que se acordaran de sus pastores en el versículo 7, y esto lo vimos hace 8 días, tenía que ver con acordarse de la enseñanza, de la instrucción que ellos les han dado, y que si hay algo digno en su conducta de imitar, pues debían hacerlo también. Y luego les dijo que debían cuidarse de dejarse llevar por doctrinas extrañas, doctrinas que no son bíblicas. Y por último vimos que los creyentes, el autor termina diciendo allí, o continuaba diciendo, que nosotros los cristianos tenemos un altar diferente, ¿sí? Que existen 2 altares, así como hay 2 montes. ¿Recuerdan la ilustración de los 2 montes? El monte del antiguo pacto es el monte Sinaí, y el monte del nuevo pacto es el monte de Sión, y ya lo estudiamos y vimos cuánta diferencia hay del uno al otro. Pues nosotros tenemos un sacrificio diferente o un altar diferente, y en ese altar los cristianos traemos un sacrificio también, porque ellos, al parecer, cuando se escribió la carta, el templo aún existía, estaba en pie, el templo de Jerusalén, y ellos traían al altar sacrificios, pero esos sacrificios eran sacrificios de animales que ponían en el altar y que traían delante de Dios. Pero ¿cuál es el sacrificio que tú y yo hoy en día ofrecemos al Señor? ¿Cuál es nuestro altar? Pues la cruz, Cristo Jesús. Vamos a este altar y en este altar traemos sacrificios, y el sacrificio que dice allí el autor es: ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. O sea que hablábamos hace 8 días acerca de este pasaje, y es que nosotros debemos ofrecer. ¿Cuándo? Siempre. ¿A quién? A Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, verso 15. Por medio de Jesucristo, a sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Muchas veces pensamos que cuando se nos habla de sacrificio de alabanza, o a veces tenemos ese concepto en nuestras mentes, que cuando se nos habla de alabar a Dios, ¿en qué pensamos? En música, muy bien. Cuando decimos vamos a alabar a Dios, y pensamos inmediatamente en instrumentos musicales, micrófonos, y vamos a cantar. Pero la alabanza a Dios, eso es parte de alabar a Dios, pero no es lo único que significa alabar a Dios. Entonces, cuando está diciendo que traigamos sacrificio de alabanza, está hablando de una vida que trae alabanza a Dios, una vida que se rinde completamente al Señor. Sacrificio de alabanza habla de la ofrenda de gratitud. Literalmente, cuando dice sacrificio de alabanza, está hablando de una ofrenda. O sea que en este altar nosotros sí traemos unas ofrendas, y la ofrenda que dice ahí que debemos traer es esa ofrenda de gratitud. Y no sé ustedes, pero podemos notar que la gratitud hace parte fundamental de nuestra relación
con Dios, ¿sí? La gratitud debe estar en todo lo que hacemos para Dios. Ya el autor nos ha dicho en el capítulo anterior, en el verso 28, este versículo, hablando del servicio, que el servicio es como responder a la gratitud de lo que Dios ha hecho con nosotros. Dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. No sé si están notando el punto, pero la gratitud hace parte fundamental de nuestra relación con Dios, ¿sí? ¿Por qué servimos a Dios según ese texto? ¿O cuál debe ser la motivación de servir a Dios? La gratitud de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Pero también, ¿qué significa entonces traer sacrificio de alabanza? Es una ofrenda de gratitud. O sea, la gratitud debe estar en todo lo que somos, en todo lo que hacemos para el Señor. Es corresponder, es de alguna manera responder a lo que Él nos ha dado, lo que Él representa para nosotros. Entonces debemos pronunciar alabanzas a Dios, pero esto no es suficiente simplemente con sentir emociones de adoración, sino que es una vida total, una vida rendida al Señor. Trae esa melodía preciosa a nuestro buen Dios, porque no sirve de nada que cantemos aquí, pero que fuera de este recinto, pues en realidad no tenemos una vida que trae la gloria al Señor. Entonces la alabanza y la adoración son sacrificios importantes que podemos ofrecer a Dios, pero que no son los únicos. Mira qué más dice el autor. El autor dice entonces que nosotros debemos ofrecer en este altar, en este nuevo altar que es delante de Jesús, un sacrificio de alabanza, traer ofrendas de gratitud a Dios. Pero otra forma, otro sacrificio que agrada al Señor está en el verso 16, dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, se agrada a Dios, perdón. Entonces está hablando de dos acciones que le agradan al Señor. ¿Cuáles son esas dos acciones? El hacer bien. La palabra hacer bien significa en el griego beneficencia, ¿sí? Que nosotros, algo que agrada al Señor es que nosotros tengamos esa capacidad de ayudar, esa ayuda social, esa ayuda económica que prestamos a otros, ¿sí? A esas personas que carecen de algunos recursos, y lo hacemos de una manera desinteresada. Es lo que significa hacer bien. Hacer bien es beneficencia, ¿sí? Eso es lo que significa cuando podemos servir, cuando podemos amar a otros, a nuestros hermanos, ayudarles. Y la palabra ayuda mutua tiene que ver con koinonía, y koinonía es precisamente esa interacción, ese compañerismo que podemos tener. Entonces noten qué agrada a Dios. Agrada a Dios cuando nuestra vida está rendida totalmente a Él. Eso sube como una melodía preciosa al Señor cuando nos rendimos a la palabra, cuando nos rendimos a su voluntad. Pero otra forma de sacrificio que agrada a Dios es cuando nos bendecimos mutuamente. Entre nuestro compañerismo cristiano podemos bendecirnos mutuamente cuando sabemos que alguien tiene necesidad y nosotros estamos ahí para ayudarle. ¿Qué dice la palabra en Gálatas? Pablo dice que nosotros, cuando tengamos oportunidad de hacer bien, lo hagamos, y él dice el orden de prioridad. ¿Cuál debería ser el orden de prioridad de ayudar a las personas? Dice que hagamos bien a todos, pero principalmente, ¿sí?, en prioridad a los hermanos de la fe. Quiere decir esto que cuando un hermano está pasando una necesidad y otro hermano tiene una oportunidad de ayudar, o en su corazón el Señor le ha movido a ayudar o dar algunas ayudas sociales, lo que debería pensar o en prioridad debería mover esa ayuda hacia la familia de la fe como primera medida, como orden de prioridad. No significa que no debemos ayudar socialmente a los que están afuera, porque esa es una forma también de mostrar el amor de Dios y que ellos vean, sí, el amor de Dios en nuestras vidas. Pero en orden de prioridad, quizá un hermano que tiene una necesidad está orando por ello y el Señor mueve a otro para bendecir, pero no sabe cómo hacerlo o no sabe a quién hacerlo porque desconoce esa necesidad.
pues para eso estamos también la iglesia como pastor. Muchas veces desde acá sabemos qué personas están pasando necesidad ya porque han pedido una oración, o porque puntualmente se sabe esa necesidad, la han manifestado, pues qué lindo poder direccionarla hacia esa necesidad. Y de esa forma es como una respuesta a una oración que se ha hecho, ¿no? Una respuesta a una oración que se ha pedido al Señor. Entonces noten que agrada al Señor, le agrada que nosotros hagamos bien y que tengamos ayuda mutua. Esto, ayuda mutua, va en dos vías, ¿sí? Y recuerden que hemos hablado mucho de ser una iglesia, de ser cristianos ofertantes más que demandantes, porque somos demandantes muchas veces, pero no ofertantes. Somos demandantes cuando estamos pasando por una necesidad, pero cuando todo marcha bien, cuando estamos en una economía mucho mejor, ahí no somos ofertantes. Y la economía debería ser de dos vías, o la ayuda debería ser de dos vías, ¿sí? Cuando estoy bien, también prestos para servir, prestos para ayudar, y de esa manera podemos amarnos mutuamente y estamos trayendo un sacrificio que agrada a Dios. Noten ahí, dice, no os olvidéis, no nos olvidemos de esto. Quiere decir que es factible que en la iglesia esto se olvide. Tenemos una canasta a la entrada que se conoce como la canasta del amor. Ustedes traen víveres, ¿sí? Que no sean perecederos. Y semana tras semana, en la medida, en lo posible, podemos bendecir a algunas personas que para nosotros no podrá ser mucho traer unos enlatados, pero para quien lo recibe es quizá esa comida de ese día tan especial, el cual puede elevar una oración al Señor y decir: gracias, Señor, por estas manitos que trajeron, o por estas vidas que trajeron estos víveres. ¿Cuánta bendición podemos ser nosotros para otros? Amén. Entonces, que no nos olvidemos, es un mandato del Señor, porque de tales sacrificios, noten, ¿qué traían ellos al altar? Ellos traían animalitos, ¿sí? Y ahí sacrificaban animalitos para expiar su pecado como gratitud a Dios, y los sacerdotes podían tomar de ciertos sacrificios. Pues está diciendo, miren, del hacer bien y de la ayuda mutua, no nos olvidemos. O sea que los cristianos, si damos sacrificios a Dios, si damos sacrificios a Dios. ¿Cuáles son esos sacrificios que traemos ahora a Dios y en qué altar? En el altar delante del Señor, ¿sí? Una vida rendida a Él, agrada a Dios, pero una vida que también está dispuesta a ayudar a aquellos que lo necesitan. Esto agrada a Dios. Y qué lindo que podamos ser una iglesia amorosa, bendecirnos mutuamente. Pero sigamos con el verso 17, porque dice lo siguiente. La instrucción que dice el autor aquí es, ya pasa de ese altar que tenemos los cristianos y de ese sacrificio que traemos los cristianos, pasa a hablarnos de un tema que es un poco espinoso en nuestros días y que quiero tratar de explicarlo con la mayor claridad posible, con el mayor entendimiento que podamos tener de este texto, para hacerlo con el balance correcto, porque nunca hay problema con la palabra de Dios. La palabra de Dios es santa, pero nosotros somos los que manchamos lo que la palabra de Dios manda. Y vamos a verlo, dice el verso 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, estas dos palabras quiero que las pongan en su mente, porque quizá cuando hablamos de obediencia y sujeción, podemos estar pensando algo que es totalmente diferente a lo que significa el texto realmente. La palabra obediencia significa confianza, ¿sí? Que nosotros podamos confiar en nuestros pastores, es lo que está diciendo. Y también la palabra sujetarse significa rendirse, bajar la guardia. Visto de otra manera, es como ser personas dóciles, que podamos dejarnos guiar a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, recuerden, obediencia es confianza
Y sujeción allí, el término significa que seamos dóciles de guiar, lógicamente en la instrucción de la palabra de Dios. Noten algo, generalmente en otras cartas, cuando se habla acerca de los pastores, ¿sí? Cuando se habla acerca de los pastores, generalmente en las cartas encontramos que se habla es del carácter que debe tener el pastor. Primera de Timoteo 3, por ejemplo, el carácter del pastor, ¿sí? Debe ser, no debe ser dado al vino, no debe ser pendenciero, no deseoso de ganancias, o sea, el carácter del pastor y la función del pastor son los textos que generalmente nos muestran acerca del pastorado. Pero este texto habla de la honra que debería recibir el pastor, ¿sí? De cómo ustedes podrían hacerme el trabajo más fácil a mí como pastor en esta iglesia local. Entonces, para mí es un poco complicado cuando tengo que ver textos como estos, porque tienen que ver directamente con mi llamado como pastor. En otras palabras, es la responsabilidad que ustedes tienen como ovejas delante del Señor al obedecer, al confiar en lo que yo estoy haciendo como pastor y también al dejarse guiar, todavía no te me adelantes, Johncito, y al dejarse guiar de alguna manera, en la sujeción es ser dóciles en dejarnos guiar. Pero creo que uno de los factores de alguna manera que nos limitan en que nosotros podamos dejar que esa palabra llegue a nuestro corazón tiene que ver con la época en la que vivimos. Vivimos una época donde la democracia es la bandera, ¿sí? Y esto de sujetarse a los pastores sonaría como, pastor, ¿sabe usted lo que está diciendo? ¿Sabe lo que está leyendo? Que obediencia y sujeción, estamos en pleno siglo XXI, por favor. ¿Sí? Pareciera que porque la democracia es nuestra bandera, entonces esto de sujetarnos, de dejarnos guiar, pues es algo que de alguna manera genera resistencia. En nuestra época, hablar de obediencia, ¿sí? y sujeción pareciera ser sinónimo de dejarnos manipular, pero nada está más alejado de la realidad. A veces cuando hablamos de obediencia y sujeción, la primera, pareciera que fuera esto. O sea, cuando hablamos de obediencia y sujeción al pastor, la gente podría pensar, ¿qué le está pasando? Porque la imagen que tenemos muchas veces es como esa rendición. Recuerden, el Señor es mi pastor, pero mi pastor no es mi Señor. El único que merece tal rendición, tal adoración es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Él es el gran pastor, ahorita lo veremos. Pero entonces cuando leemos obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, mucha gente se resiste porque han vivido cosas como estas o han tenido malas experiencias, ¿sí? Y el tener una mala experiencia, pues de alguna manera, una mala experiencia de abuso de autoridad, que le han hecho daño, y por eso genera resistencia a escuchar que necesitan o que deben obedecer y someterse a los pastores. Entonces, obedecer no significa, o mejor aún, obedecer sin cuestionar, no significa que obedezcamos a un hombre que pide cosas que son antibíblicas o que son herejías, porque si nosotros nos sometemos en todo, aún en cosas que son antibíblicas y aún en cosas que son herejías y demás, pues estaríamos haciendo esto y estaríamos siendo llevados como borreguitos. Hemos escuchado eso, ¿verdad? Nosotros cuando venimos a la iglesia les animamos a traer el entendimiento, a no dejar el cerebro en el nochero. Hay que traer la inteligencia, el entendimiento, la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Pero una cosa es esto que podríamos pensar y que en realidad no lo es, no, esto está muy lejos de la realidad. Sigamos, John. Eso está muy lejos de obedecer a nuestros pastores, pero a veces no obedecemos a nuestros pastores, pero nos vamos al otro extremo, ¿sí? ¿Y cuál es el otro extremo? El otro extremo es
totalmente dañino también hablar del pastor. O sea, el pastor dice A y la persona tiene que decir B, ¿sí? O sea, inmediatamente va al otro lado. Y ninguna de las dos cosas está bien, ni tampoco esta otra. Dice, ¿quién está hablando mal del pastor? Que venga, que quiero ungirlo. Y está ahí con el bastón porque le va a dar su bastonazo. ¿Sí? Veámoslo integralmente. ¿Qué significa? No sé si ustedes se dieron cuenta, pero anda un video de un pastor muy reconocido, el pastor Armando Alducin, ¿sí? Donde cometió un error infantil, un hombre tan letrado, un hombre tan estudioso, teólogo, un hombre impresionante como enseña, pues cometió un error infantil. Y digo infantil porque se puso a dar fecha de la venida del Señor Jesucristo. O sea, él tomó que en 1948, que Israel surge nuevamente, ¿sí? Y Jesús dijo que no pasará esta generación sin que antes haya venido el Señor. Y una generación en la Biblia son 70, 80, 90, hasta 100 años. Y él se atrevió a decir que en el año 2000, 23, 25, 28, algo así. Y ha salido a pedir excusas. O sea, como pastores podemos equivocarnos, por eso la sujeción debe ser total, pero no debe ser a ciegas, sino una sujeción total, pero siempre yendo a la Escritura y teniendo en cuenta lo que la palabra del Señor nos dice. Ahora, si alguno de ustedes se encuentra aquí, no sé si alguno de aquí, de los que está en este recinto, ¿sí?, ha sufrido de abuso de autoridad por parte de un pastor. Vuelvo y repito, este tema de obedecer y sujetarnos es lo que el Señor quiere que hagamos. Pero ¿por qué hay tanta resistencia? Precisamente no porque la orden esté mal de parte de Dios, sino porque algunos han tomado esos dos significados para abusar de las personas. Entonces, si alguno de ustedes ha sufrido abuso de autoridad por parte de algún pastor, es un milagro que hoy esté aquí, porque muchas de las personas que son abusados pues son tropezados y terminan fuera del evangelio. O sea, ya es un milagro que usted esté aquí sentado escuchando la palabra del Señor. Y déjeme decirle algo antes de que en su mente esté luchando para dónde voy. Es que primero necesita ser restaurado por el Señor. Deje que el Señor lo restaure. Y el hecho de que ese hombre haya fracasado y que haya generado en usted tal desconfianza, ¿sí? Pues primero necesita ser restaurado, pero también necesita alinearse con la palabra de Dios. Y de alguna manera no permita que esa mala experiencia que vivió en el pasado, ¿sí?, lo ponga a usted como creyente en un lugar de desobediencia, ¿sí? Si a usted le fue mal en el pasado, no permita que esa mala experiencia lo ponga en un lugar de desobediencia. Y miren, esta es una frase que voy a patentar, es mía, haciendo el estudio, ¿sí? No dejes que una mala experiencia te ponga en un lugar de desobediencia. Y eso aplica para todo. He escuchado personas que han obedecido al Señor, que se guardaron, que hicieron lo que tenían que hacer, emocionalmente, sentimentalmente, fueron fieles a Dios, pero tuvieron una mala experiencia sentimental. Entonces eso quiere decir que no vale la pena honrar al Señor, yo voy a vivir mi vida loca, ¿sí? ¿Es verdad eso? No debe ser así. Esa mala experiencia simplemente fue una mala experiencia, pero eso no es una licencia para usted vivir como quiere vivir. ¿Me hago entender? ¿Qué le ha pasado a muchos? Que esa mala experiencia lo pone en un lugar de desobediencia. Uno, tropezados en el mundo, no se volvieron a congregar, y otras que podrían ser peores también, o un caso tremendo es, listo, me vuelvo a congregar, pero yo no vuelvo a confiar en ningún pastor. Entonces, como no vuelvo a confiar en ningún pastor, me está colocando en un lugar de desobediencia, porque ¿qué es lo que dice el texto en Hebreos 13, 17? Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos. ¿Y qué significa la palabra obedecer? Confiar. Pero es que aquí me fue mal, o sea, me cuesta trabajo confiar. Está muy bien que te cueste trabajo confiar, que vayas pasito a pasito,
¿Sí? Despacito, despacito como la canción. Ya algunos están cantando la canción en su mente, pero bueno, pero, no se me vayan, pero quizá te fue mal en esa experiencia, pero no dejes que eso te saque y te ponga en un lugar de desobediencia, que estás en una iglesia, estás en un lugar, pero estás todo el tiempo contrarrestando la orden o la instrucción del pastor, quizá en tu corazón, y estás reacio a confiar y a dejarte guiar, porque eso es lo que hacemos los pastores, alimentamos el rebaño, y usted debe confiar que estamos enseñando la palabra de Dios, y es más, debe verlo y debe certificarlo. Ahora, debemos honrar a nuestros pastores, pero el verso 7, si ustedes recuerdan, ¿qué dice el verso 7? No está acá, pero lean el verso 7 de Hebreos 13, porque no podemos desprender una cosa de la otra. ¿Qué dice Hebreos 13? ¿Perdón? Muy bien, está diciendo que nosotros debemos confiar en el pastor, pero debemos confiar en ese pastor que nos enseña la palabra de Dios. Y debemos observar el fruto de ese pastor, su conducta, y si hay algo digno de imitar, debemos hacerlo. Pero entonces, si usted es una persona que le fue mal, tuvo una mala experiencia, porque puede uno escuchar a muchas personas que les han abusado de muchas formas, emocionalmente, físicamente, económicamente, les han abusado porque fueron incautos, confiaron, pero confiaron a ciegas. O sea, no estaban confiando en lo que la Biblia decía, sino que confiaron como la imagen que vimos al principio, ¿no? Como a ciegas, como una rendición sin entendimiento y sin discernimiento, y eso es peligrosísimo, ¿sí? ¿Cuántas personas lo han perdido todo por cuestiones así? ¿Cuántas personas por creer en un anunciamiento, en una fecha que se anuncia donde el Señor viene, venden todo, van y se encierran todos en un recinto y ahí mueren? Bueno, tantas cosas, ¿no? Siempre el discernimiento y la ayuda del Espíritu Santo. Pero entonces, por un lado me cuesta trabajo confiar, y es entendible, mas no justificable en que no decidas confiar. Debes hacerlo porque es algo que el Señor está haciendo, y siempre con la guía del Señor. Pero por otro lado, encontramos que cuestionar a un pastor todo el tiempo, quejarte todo el tiempo, no es confiar en Dios ni sujetarte al pastor. No es una muestra de docilidad, sino de hostilidad. Entonces, como ovejas debemos preguntarnos, ¿yo soy hostil hacia mi pastor o estoy siendo dócil hacia mi pastor? Y dócil en el sentido de lo que estoy diciendo, no dejarnos manipular, sino dócil hacia una instrucción. Dócil, y cuando digo una instrucción, es una instrucción donde el Señor mismo está hablándoles a ustedes. Por ejemplo, dócil sea en todos el matrimonio una honra, punto. Sea dócil al Señor por medio de esa palabra, ¿sí? Dócil a mi pastor que está hablando a través de la palabra de Dios, por medio del Señor está diciéndome que yo debo hacer esto en mi vida, debo hacer este cambio, ¿sí? Debemos ser dóciles, ser enseñables, ser moldeables. Ahora, he oído personas, de alguna manera, que por el orgullo, en realidad las razones que muestran el por qué no se sujetan, el por qué no obedecen, terminan siendo razones orgullosas. He escuchado lo siguiente: personas que les cuesta sujetarse a su pastor porque la edad de su pastor es inferior a su edad, y por esto menosprecian la juventud. No, yo qué voy a confiar en él, no ve que él es menor que yo, ¿sí? Ese muchachito, no estoy hablando de mi persona porque yo ya estoy más madurito, ¿no? Pero cuando empecé en el pastorado, ¿sí? Tenía 26 años y era muy joven para muchos que me doblaban la edad, y aquí hay personas que me doblan la edad también, y podrían pensar, pues es que ese jovencito, ¿qué me puede enseñar a mí? O qué ejemplo me puede dar, o qué palabra me puede dar con respecto a esto que necesito. Y recuerdan que dice Pablo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Ahora, muy importante, porque lo que sigue es igual de importante, que nadie tenga en poco tu juventud, pero él dice que sea ejemplo en conducta, en fe y demás. O sea que las personas deberían ver en Timoteo esa conducta seria, ese hombre que honraba al Señor, y eso era lo que iba a hacer que ellos confiaran en él y no lo tuvieran en poco. Pero muchas personas tienen esto como algo para resistir y no someterse, no confiar, no dejarse
guiar y termina siendo orgullo. He escuchado a otros decir que no les gusta cómo viste el pastor. ¿Sí? He escuchado eso, gente que dice, no, es que él viste, no de mí, no sé si usted lo ha dicho de mí, pero he tenido la oportunidad de algunas personas critican cómo el pastor se puede vestir, si se viste muy jovial o algo así, y eso es molesto, pero en realidad no están mirando lo que es importante, que es si está en realidad enseñando la palabra de Dios. Otros dicen, el pastor no tiene el nivel socioeconómico o los estudios que yo tengo, y noten que estos argumentos de la edad, de la vestimenta, que no es nada indecente, sino que simplemente no es el estilo que a la persona le gusta, o en su defecto los estudios o el nivel socioeconómico, y por eso no se sujetan al pastor. ¿Cómo se llamaría eso? Se llama orgullo. Y entonces nosotros tenemos que mirar qué tanto de orgullo es lo que nos impide realmente que confiemos y que nos dejemos guiar como el Señor quiere guiarnos. Si eso está pasando en tu vida, el ánimo en esta mañana es que derribes todos estos pensamientos de tu mente y no te pongas en un lugar fuera de la voluntad de Dios, sino que puedas derribar estos argumentos y que puedas obedecer lo que el Señor nos está mandando, que es confiar y dejarnos guiar, ¿sí? Entonces, no pienses que ese es mi mensaje. Mira lo que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, es el mensaje del Señor, no es mi mensaje. No fue algo que yo estoy fabricando aquí. De hecho, les decía que llevamos 56 estudios con este. ¿Saben cuántos domingos tiene un año? 52. O sea, llevamos un año y un mes entre estudio y estudio enseñando Hebreos. Hoy vamos a despedirnos de Hebreos. Y en este capítulo nos enseña algo importante, como hemos visto en otros capítulos, y la sujeción, la obediencia es importante. No es una recomendación lo que está diciendo el autor. Obedeced está en imperativo, no es si a usted le gusta, si le parece bien, sino que es algo que debemos hacer. Entonces, debemos sujetarnos a nuestros pastores y debemos hacerlo porque esto honra al Señor y asegurarnos que ellos tengan el carácter que nos dice el verso 7. Cuando nosotros como pastores hablamos la autoridad de la palabra de Dios, hablamos con autoridad la palabra de Dios, tenemos autoridad de parte de Dios para instruir a otros acerca de cómo vivir, caminar en pos de Dios. Lo que debemos hacer entonces es obedecer, que es confiar y ser dóciles a su guía. Ahora, si alguno de ustedes me escucha el día de mañana, hoy hablo yo como pastor, pero siendo oveja también, porque tengo pastores a los cuales rindo cuentas de alguna manera, no que ellos me pidan a mí que les rinda cuentas, sino que yo mismo he decidido decir a algunos pastores que considero que tienen mucho para enseñarme, cómo me pueden mentorear y rendir cuenta a ellos. Pero si a alguno de ustedes el Señor le ha dado el llamado de pastor, recuerde también estas palabras, porque es un consejo y ustedes no me ven dando un sermón topical, cómo sujetarse y cómo obedecer al pastor. El pastor Chuck Smith decía lo siguiente, mira lo que decía el pastor Chuck Smith: un maestro debe enseñarnos a someternos a Dios, no a él mismo. Yo no creo que esta palabra del pastor Chuck Smith sea contraria a lo que la Biblia dice, porque de primera mano podríamos decir, pero está contradiciendo lo que la Biblia enseña. El punto es de manejarlo de manera mesurada, y eso tiene mucha verdad. Si nosotros como pastores les enseñamos a ustedes que debemos someternos totalmente a Dios, obedecer, confiar completamente en Dios y dejarnos guiar completamente en Dios, si nosotros enseñamos esto, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que si usted confía completamente en Dios, usted se va a someter a la voluntad de Dios. Y si usted se somete a la voluntad de Dios, o sea que usted va a obedecer la palabra de Dios. Y si usted obedece la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Que usted debe obedecer y que debe sujetarse a sus pastores. Usted no va a tener problema con esto porque la Biblia lo dice. Y lo digo como pastor, pero también lo digo como oveja, ¿sí? He tenido la experiencia de poder someterme y de poder ser
guiado, de ser instruido por algún pastor. Y tengo ejemplos aquí, siempre me gusta cuando puedo tengo aquí a Samuel, que hemos trabajado juntos en el Señor y que juntos servimos al lado de un pastor del cual teníamos tanto sujeción como obediencia al pastor. Y es algo muy especial que podamos hacer en el Señor. Ahora, recuerden, no es sumisión, no es confianza, no es sumisión a ciegas. Pero si todo lo que nos piden vamos a tener que cuestionarlo, nunca vamos a obedecer ni sujetarnos y vamos a estar en desobediencia delante de Dios. ¿Cuál es la razón que da Pablo para que nos sometamos, para que obedezcamos? La razón que da Pablo es la siguiente: porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Qué es lo que hace un buen pastor? ¿Qué es lo que hace un pastor del Señor? Está velando. La palabra velar por las almas significa estar insomnes y también significa mantenerse despiertos, ¿sí? Muchas veces como pastor, la función del pastor, perdemos a veces el sueño, y el sueño se pierde justamente, o no vamos a no vamos a la cama tan temprano y nos levantamos muy temprano, ¿sí? Insomnes, preparando un sermón, atendiendo a la gente, sirviendo lo que el Señor quiere que sirvamos. Entonces está diciendo, ellos velan por ustedes, la forma de honrarles es obedeciendo, ¿sí? Y haciendo la guía. Imagínense el tema de consejería. Cuando hablamos de obediencia y de sujeción, pensemos en consejería bíblica, ¿sí? Viene una persona por un tema puntual y el pastor le da la indicación de, según la Biblia, lo que debía hacer, y esa persona va a su casa y no hace lo que el pastor le indicó por medio de la palabra, sino que se quedó haciendo lo que él viene haciendo, pero vuelve y pide otra consejería y luego otra consejería, y lo que está haciendo es haciéndole perder tiempo al pastor y desgastando cuando debería de obedecer, ¿sí? Por medio del consejo de la palabra, dejarse guiar, y podría darse cuenta cómo todo puede cambiar. Pero entonces necesitamos honrar al Señor a través de este consejo. Y saben, esto de obedecer y de sujetarnos, miren lo que dice Primera de Timoteo 5:17 y Tesalonicenses, y noten lo que dice Pablo a Timoteo: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y luego dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y quiero que tenga en cuenta este versículo y subraye la palabra trabajar, porque algunas personas me preguntan, a veces me piden consejería y yo los atiendo a una hora, en un horario laboral, digamos a las 4 de la tarde, pero él, digamos, puede a las 4 de la tarde porque está de descanso, algo pasó, y cuando terminamos la consejería me dice, pastor, ¿usted no trabaja? Perdón, pastor, yo quiero una pregunta, ¿usted trabaja? Pues miren lo que dice, mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. ¿Qué deberíamos hacer? Tenerlos por dignos de doble honor. Y el contexto allí es muy interesante, porque luego sigue diciendo, no pongas bozal al buey que trilla, y está hablando de la paga. ¿Sí? ¿De dónde viene la paga de un pastor? Viene justamente de lo que nosotros, cuando somos fieles delante del Señor con nuestros diezmos, ofrendas, podemos recibir la paga por nuestro trabajo delante del Señor. Pero recuerden, los principios de Dios son perfectos. ¿Saben qué es lo que tuerce todo? Los abusos de los hombres. Los abusos de los hombres son los que dicen, yo por eso a mí me robaron en una iglesia y yo no vuelvo a diezmar, yo no vuelvo. A mí me abusaron de mi hija en una iglesia y yo por allá no vuelvo, y a mí me abusaron mi confianza y yo. ¿Cuántos pastores han robado gente? ¿Cuántos pastores han abusado? No solo sacerdotes, pastores han abusado de personas, de muchas formas. Y eso es incorrecto y la Biblia no lo aplaude. Y por eso muchas personas terminan tomando eso como una excusa para no honrar lo que la Biblia enseña. Pero mira el otro pasaje, Tesalonicenses. Pablo le habla a Timoteo, un joven pastor, pero le habla a los tesalonicenses, una iglesia ejemplar, y les dice,
Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, o sea, nos lideran en el Señor y os amonestan, verso 13, y los tengáis en mucha estima por causa de su obra. Tened paz los unos con los otros. O sea que necesitamos mirarnos delante del Señor, ¿sí? Con esas instrucciones. Estamos rendidos totalmente al Señor, como empezamos, trayendo nuestras vidas como sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Número 2, estamos interesados en la ayuda mutua. Somos solamente demandantes cuando estamos mal, pero no ofertamos nada a los otros cuando yo estoy bien y puedo ayudar al otro. Tengamos mucho cuidado con eso. Y lo tercero que está diciendo el autor es: obedezcamos a nuestros pastores. Estoy siendo fiel, estoy siendo obediente, estoy confiando. Mi hermano, los que conocen a mi hermano, nos enseñaba a los hombres en clase de escuela de ministerio. Siempre tenía un caballito de batalla, una frase que utilizaba para nosotros, y los hombres que están aquí que lo escucharon saben que él lo decía: si usted considera que el pastor Hernando no es un hombre que esté siendo guiado por Dios, no es un hombre que nos enseñe la palabra de Dios, entonces usted no tiene nada que hacer en esta iglesia, ¿sí? Lo mejor que usted puede hacer es ir a otro lugar donde usted considere, y cuando vaya a ese lugar, y si usted considera: este es el pastor, este es el hombre que Dios ha puesto en mi vida para guiarme, para exhortarme, para dirigirme, yo me voy a someter, yo voy a obedecerle, o sea, voy a confiar, no ciegamente a todo lo que me diga, pero a todo lo que me dice que sea filtrado por la palabra de Dios. Voy a confiar y también voy a dejarme guiar. Y es lo que debemos hacer, porque una persona empieza a hacer resistencia y todo lo que se dice, y que yo tengo que darle explicación de todas las decisiones que tomo. Pues imagínate, ¿sí? Lo acabamos de ver con el COVID, ¿se acuerdan? Era potestativo si nos reunimos, si no nos reunimos, y eso levanta opiniones. El pastor es un cobarde que no quiere que nos reunamos. ¿Dónde está la fe? Pero por otro lado, el pastor es un irresponsable, porque ¿cómo hace que nos reunamos en medio de pandemia? ¿Sí? Hace un año estaba prohibido las reuniones como tal, y nosotros aquí en Cena Judía tuvimos 80 personas. Miramos el protocolo, todo se hizo decentemente y en orden, y fue espectacular. Pero nosotros debemos siempre confiar, y es una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Tú consideras que soy tu pastor? Y si consideras que yo soy tu pastor y que te enseño la palabra de Dios, pues qué bueno que confíes y que obedezcas la palabra de Dios que aquí es enseñada. Y sabes, que atiendas la palabra de Dios, porque si eres intermitente en congregarte, pues es una forma de no honrar el tiempo que se toma uno en preparar los alimentos, porque un pastor es como si alimentara, recuerden que dice alimentar la grey. Un pastor es como si fuera un chef que prepara comida, ¿sí? Que no solamente piensa en un menú, trae los ingredientes de ese menú, sino que también se encarga de emplatar muy bien para que sea gustoso también a la vista. El emplatado es importante, ¿sí? Entonces, tener todo esto, pero ¿qué pasa? Que los comensales no vinieron. Ese día los comensales no estuvieron y se perdieron de esos nutrientes que la palabra de Dios tenía para ellos. Entonces yo les animo, si ustedes consideran que yo soy su pastor, ¿sí? Pues qué bueno que puedan confiar en que estoy siendo guiado por Dios, verlo a través del fruto de mi vida también. No que sea perfecto, como decía Jairo allá en el estudio de los profes atrás, decía, debemos aprender a cuidar al pastor observándolo, pero observándolo también con misericordia. Pero no con esa crítica mordaz, con crítica constructiva, pero no con crítica mordaz. La crítica constructiva es buena: pastor, ¿no cree usted que falta esto en la iglesia? Y aquí estoy, si necesita, cuente conmigo, ¿sí? Esa es una crítica constructiva. Pero la crítica mordaz: el pastor no hace esto, el pastor no hace otro, y el problema soy yo. Pero ¿qué parte usted puede solucionar eso que está pasando? Yo soy un convencido que si usted es de las personas que identifica una necesidad en la iglesia, es porque quizá Dios está haciendo un llamado a tu vida para poder suplir esa necesidad. No sé si me hago entender.
No todos identifican esa necesidad que usted identificó. Mira que yo veo que aquí en la iglesia nunca dicen, vamos, estamos yendo a los hospitales a orar por los enfermos. ¿Sí? Y pastor, mira que nunca usted anuncia que vamos a orar por los enfermos. Y le pregunto, ¿usted quiere ir a orar por los enfermos? Ah, no, conmigo no cuente con otro. Entonces, si usted está identificando esa necesidad es porque quizá el Señor le está dando ese llamado. Ahora, sigamos. Dice que debemos hacerlo como quienes han de dar cuenta. ¿Qué significa esto? Que los pastores vamos a dar cuenta delante de Dios por la grey que Él nos ha encomendado. ¿No les parece a ustedes tremendo esto? Como pastor no solamente tengo que dar cuentas a Dios por el rebaño que me dio, que es mi esposa y mis 2 hijos, sino que como pastor tengo que dar cuenta por este rebaño, Capilla Fidelidad, la iglesia local que Dios me ha encomendado. ¿Y qué me va a llamar? ¿Qué cuenta me va a llamar el Señor? Si alimenté a su pueblo con su palabra, si fui fiel a su palabra, si fui un siervo fiel al enseñar su palabra. La mejor forma de pastorearlos a ustedes, a cada uno de ustedes, es desde el púlpito, enseñándoles la palabra de Dios, porque creemos que la palabra de Dios tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. Si ustedes toman los consejos que domingo a domingo, que jueves a jueves recibimos de aquí y lo ponemos por obra, sus vidas van a ser cambiadas. Mi vida fue transformada por la enseñanza de la palabra de Dios, de un hombre de Dios, de un pastor de Dios, que enseñó la palabra, al cual decidí confiar, que me enseñara y dejarme guiar, y eso trajo una madurez espiritual a mi vida. Y entonces está diciendo, nosotros velamos por ustedes, por sus almas, y cuando decimos velamos es que estamos ocupados en su crecimiento y en su madurez espiritual. Y la mejor forma en que ustedes pueden crecer y madurar espiritualmente es por medio de la palabra de Dios. Y él termina diciendo allí, en Hebreos 13, 17, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Ustedes se imaginan un pastor que se queja todo el tiempo de la iglesia a la que sirve? Renegando, levantándose todos los días, tengo que ir a la iglesia hoy donde hay gente desagradecida y no sé qué, y quejándose de continuo. ¿Creen ustedes que eso es provechoso? No es provechoso ni para el pastor ni para las ovejas. Y es que nunca será provechoso el tema de la queja o la murmuración, porque eso es lo que significa murmurar, pero dice que lo hagamos con alegría. ¿No les parece algo tan espectacular que uno pueda hacer lo que hace, pero hacerlo con alegría? La palabra alegría significa con deleite, con gozo. No hay nada más espectacular que servir al Señor y hacerlo con deleite y hacerlo con alegría, con gozo, de saber que los voy a volver a ver, de saber que me voy a volver a encontrar con ustedes un domingo más donde voy a ver sus caras, y qué alegría, y no que diga, uy, qué pereza tener que ver la cara de esta gente. Pero la pregunta es, ¿qué hace que un pastor pudiese tener queja? ¿Sí? Que las ovejas, de alguna manera, esto va de parte y parte, que las ovejas sean, de alguna manera, no sean dóciles y que no tengan, que no confíen en la guía que el Señor está dando. Y dice que no es provechoso. La palabra no es provechoso, es sin ganancia. Y desafortunadamente, o mejor, el quejarse nunca traerá provecho a ninguno, ni a la iglesia, ni al pastor. Miren lo que dicen en un libro que se llama Pastores de Carne y Hueso. Hay un ejército de pastores invisibles que llevan la pesada carga y los sinsabores del ministerio. Ellos callan, lloran, son tentados, se enferman, como todo el mundo. Muchos tiran la toalla y se dan por vencidos. ¿Cómo mantener una vida de equilibrio con tantos papeles que desempeñar a la vez? Pastor, esposo, padre, hijo, proveedor, empleado, consejero. Dios está buscando siervos transparentes que mantengan los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. Pastores de carne y hueso. Y me llama la atención, muchos con esas cargas, ¿sí? Cuando la iglesia no se deja guiar, cuando simplemente una iniciativa es torpedeada, cuando una iniciativa no se sigue, como pasaba cuando Moisés quería guiar al pueblo y lo que querían era lincharlo. Pues lo que va a producir de alguna manera es una carga tan pesada que muchos
terminan tirando la toalla y se dan por vencidos, ¿sí? Y sería muy triste que piensen en eso. El llamado que el Señor nos ha hecho es para edificación mutua, pero que el Señor nos ayude a confiar y a dejarnos guiar en Él y en su palabra. Vamos a los versos 18 y 19 y dice lo siguiente: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Aquí en este pasaje lo que hace el autor es pide oración. Dice, oren por nosotros, está en imperativo. Y sabes, miren la petición de oración. Dice, y más os ruego en el verso 19 que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Él está diciendo que él confía en que tienen buena conciencia. O sea, él como pastor, quien les escribe, él tiene buena conciencia y él desea conducirse bien en todo. ¿Cuál debería ser la oración de la iglesia por su pastor? Pues la oración de la iglesia por su pastor es esto: que siempre tenga buena conciencia, que lo que haga lo haga de buena conciencia en el Señor y que se conduzca bien en todo lo que hace. Creo que es una muy buena oración. ¿Por qué? Porque muchos pastores han iniciado bien la carrera, sí, y otros se han torcido a mitad de la carrera, también, se han desviado, y el propósito es empezar bien y continuar bien y terminar bien la carrera. Que si el Señor no viene y el Señor permite que muchos años más estemos aquí y ya lleguen los años de adulto mayor y ya quizá me cuesta trabajo y ya no voy a poder estar aquí, pues que se haya una generación que pueda enseñar la palabra de Dios, pero que yo pueda terminar bien mi carrera, que pueda terminar la carrera siendo fiel al Señor. Y en el verso 21, en el verso 20-21, el autor termina, él pide oración, pero ora por ellos. Miren el verso 20, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor. ¿Se acuerdan que dijimos que el Señor es mi pastor? ¿Sí? El Señor es mi pastor, Él es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Él les está pidiendo que oren por Él, pero que inmediatamente, antes de terminar la carta, ¿qué hace el autor? Ora por ellos. Y miren la oración que hace por ellos. Primero, toma los atributos de Dios. Dios es el Dios de paz, el Dios de poder y el Dios de cuidado amoroso, ¿sí? Y él está orando a este Dios, el Dios de paz. Dios es la única fuente de paz, de serenidad y de bienestar espiritual. El Dios de poder, el que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios de cuidado amoroso. Él es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. A este Dios le está pidiendo, al Dios de paz, al Dios de poder y al Dios de cuidado amoroso. ¿Qué le pide? ¿Qué es lo que pide el autor? Verso 21, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ven cómo el balance en la iglesia es todos haciendo su función? ¿Qué pasa si el pastor, ustedes oran para que el pastor cumpla con su función de pastor, enseñando la palabra, conduciéndose con buena conciencia y haciendo todo de una manera decente y en orden? Es bueno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la iglesia, por otro lado, es apta en toda buena obra? Entonces él dice, oren por mí para que yo sea apto para toda buena obra como pastor, y yo estoy orando por ustedes para que ustedes sean aptos para toda buena obra. Y de esa manera va a haber armonía en la iglesia. Al parecer había cierto malestar o cierta situación en la iglesia que este pastor, que este escritor decide hablar acerca de los pastores, acerca de que puedan obedecer, que puedan dejarse guiar. Y veamos la exhortación final. Versos 22 dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. ¿Qué tal que se hubiera alargado? ¿Sí? Pero les escribió brevemente y les dice, les ruego, les suplico que acepten la palabra de exhortación. ¿Saben qué significa la palabra de exhortación? La palabra de exhortación significa que esta carta
es una carta de confortación y una carta de exhortación, pero una carta de consuelo. Es una carta en la que vimos que el propósito era que aquellos que estaban pensando en volver atrás, no lo hagan. Que Hebreos 10, recuerdan, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para la salvación. Hebreos 10:35, nosotros no retrocedemos, y la carta nos ha mostrado todo el tiempo que es una palabra de exhortación. No lo hagan, no vuelvan atrás, no vuelvan atrás, sigan adelante mirando a Jesús, corran la carrera pacientemente, contemplen a Jesús. ¿Qué es contemplar a Jesús? Contemplar a Jesús es poder mirar toda la obra de Jesús por mí, por la iglesia, y avanzar en la carrera que Él tiene para nosotros. Y de esta manera dice en el verso 23 y 24, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Aquí es como una información, una nueva información. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Esos dos pasajes nos dejan ver algo. Uno, nos dejan de alguna manera, nos dan pistas tentadoras de la identidad del pastor o del escritor de la carta a los hebreos. ¿Quién piensan ustedes que es el autor de los hebreos? Algunos, según esto, dicen que era Pablo, pero no necesariamente, era alguien que conocía a Timoteo. Entonces algunos dicen, o era Pablo o era alguien muy cercano a Pablo, un discípulo de Pablo. ¿Y cuáles eran los discípulos de Pablo? Tenemos a Lucas, tenemos a Bernabé, tenemos a Silas, tenemos a Aquila y a Priscila, no sabemos. Apolos también. Pero también nos dice desde dónde se escribió la carta y los que reciben la carta, ¿dónde estaban? ¿Desde dónde se escribió la carta? Desde Italia. Y los que están en la carta, los que reciben la carta se creen que estaban en una casa en Roma. O sea que aquí nos dice esos detalles que ya lo vimos en la introducción, en el estudio número 1, estamos en el estudio 5, o sea, después de un año ya lo pudimos haber olvidado, pero aquí están esos detalles, que son simplemente información, no hay algo así espiritual fuerte. Verso 25, con esto termina, es una carta que nos habla del nuevo pacto, y el nuevo pacto se centra ¿en qué? En la gracia de nuestro Señor. Y miren cómo termina la carta: la gracia sea con todos vosotros, amén. Es un final súper apropiado, porque recuerden que la carta está animando a todos a pasar del antiguo pacto al nuevo pacto. ¿Y por qué? Porque el antiguo pacto fue bueno, pero el nuevo pacto es superior, lejos superior al antiguo pacto. Y como el nuevo pacto es superior, el nuevo pacto es de la gracia. Él lo que dice es: la gracia sea con todos vosotros, amén. Y de esta forma terminamos la carta a los hebreos. Y oremos que sigue de aquí en adelante, pero creo que ha sido una carta muy especial, teológica, donde hemos aprendido muchísimo. Entonces, para terminar, Dios quiere que demos ofrendas de gratitud. Es una vida rendida a Él y ayudando a los necesitados. Dios quiere que obedezcamos y nos sometamos a nuestros pastores, que intercedamos por los pastores, y también, así como los pastores, oran por la iglesia. ¿Sí? Esa es la responsabilidad de un pastor: enseñar a su iglesia, orar por la iglesia, estar insomnes, estar despiertos. No hay tiempo para dormir. El mundo está avanzando muy rápido, y como pastores vemos esos cumplimientos, y lo que tenemos que estar es atentos, despiertos, y despertar a la iglesia. Amén. Ustedes deben ser despertados. ¿Y cómo es la mejor forma de despertarlos? Por medio de la palabra de Dios. Tengan cuidado con eso, tengan cuidado con esto que está pasando. Y la palabra de Dios es nuestra ancla firme, en la cual hacemos bien en estar atentos. Amado Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias por esta mañana en la cual terminamos esta carta, Señor. Nos despedimos de una carta preciosa que nos ha enseñado acerca de lo superior que es este nuevo pacto en el que nos encontramos, el pacto de la gracia, y que tú, nuestro Señor Jesucristo, eres superior a todo,
Y por eso eres digno de nuestra adoración, eres digno de nuestra alabanza, eres digno de nuestros afectos, Señor. Nuestros afectos, nosotros podemos someternos a ti y obedecerte a ti a ciegas. Con los hombres no podemos hacer lo mismo. Con los hombres tenemos que filtrar lo que nos dicen, pero todo lo que tú nos dices, Señor, debemos hacerlo. Y hoy nos has dado esas instrucciones finales con las cuales, Señor, queremos cerrar. Queremos que nuestra vida sea una melodía para ti, que la ayuda mutua sea importante para nosotros y que no nos olvidemos de ello, que cuando estamos bien podamos traer a esta canasta del amor, que cuando necesitemos tengamos la humildad de reconocer que necesitamos y por qué no recibir esas ayudas que nuestros hermanos con amor han traído. Señor, que obedezcamos a nuestros pastores. Yo te pido por la Grey, la congregación que tú has puesto al cuidado, Señor, de mi vida para pastorear, para enseñar. Yo te suplico que yo pueda cumplir con mi función de enseñar la palabra, de ser ejemplo en conducta para ellos y que ellos puedan ver ese ejemplo en mi vida, pero que también quieran confiar, decidan confiar y dejarse guiar en tu palabra por todo lo que hacia donde nos quieras llevar, Señor. Y amado Dios, te damos gracias porque nos has enseñado mucho en esta carta y ha sido de gran bendición. Gracias porque nos has hablado y nos has dado instrucciones claras y precisas que pueden mejorar nuestro matrimonio, que pueden mejorar nuestra relación entre nosotros, que pueden mejorar nuestra relación como iglesia, que pueden mejorar nuestra relación con la gente de afuera, que pueden mejorar nuestra relación con nuestra familia extendida. Señor, permítenos aplicar tu palabra y es la mejor manera en que podemos honrar las enseñanzas de nuestros pastores. Te doy muchas gracias por tu amor, por tu bendición, por tenernos aquí reunidos, Padre, y queremos bendecir tu nombre en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, antes de despedirnos voy a pedirle a Antonio un momentico que suba, que Antonio está de cumpleaños, su esposa. Bueno. Y al final le voy a pedir a Samuel que cantemos una canción bien especial, la que Samuel tenga en su corazón y en su mente, siempre el Señor lo guía, para que juntos cantemos al Señor pensando en esta bendición tan especial, que no ha sido una gallina pastoral, sino un mensaje, exhortación de parte del Señor para nosotros. Amén. Que seamos dóciles en hacerlo, porque es para nuestro crecimiento espiritual. Antonio, Señor, te doy gracias por la vida de Antonio, por este nuevo año de vida que le regalas. Hoy queremos bendecirlo, te queremos dar gracias por su vida. Te suplicamos, Señor, que lo protejas, que lo cuides. Gracias por la sanidad que has hecho física en su cuerpo, pero gracias por la sanidad espiritual y como él ha estado respondiendo a la muestra de amor que tú has tenido para con él, Señor. Tú te has mostrado con amor para con él, pero él ha respondido, Señor, a ese amor y hoy está aquí escuchando tu palabra, guiando a su esposa, a su hijo. Dios, y te pido que pueda ser ese líder en casa, ese sacerdote en casa, que pueda guiar a su esposa y a su hijo en ti, Señor. Te doy gracias por su vida, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Feliz cumpleaños, Antonio. Se estaba quitando ya 10 años. Le pregunté cuántos tenía, me dijo que 45. Yo no, 55. Pero bien. Bueno, vamos a cantar al Señor juntos. Pongámonos en pie. Adoramos a nuestro buen Dios. Hay un anuncio especial. Y es que recuerden que sus niños están recibiendo unos boleticos para redimir algunas cositas, algunos premios de la tienda del oso. Tengan paciencia. Entonces, debido a eso, también creo que la tienda está abierta
para que los esperen, para que tengan ese tiempito allí, no los vayan a zarar, los acompañen y puedan disfrutar de ese tiempo juntos. Despidámonos adorando a nuestro buen Dios y al final de esta canción, si ustedes han guardado sus diezmos ofrendas, pueden depositar sus diezmos ofrendas en el alfolí que tenemos al final. Que tengan una feliz mañana, que Dios bendiga sus vidas. Recuerden inscribirse, no sé quién va a estar atrás, no sé si Angelita me ayuda. ¿Sí? Angelita está atrás en información. Los que quieran inscribirse para la cena bíblica o cena judía, es muy chévere, no se lo pueden perder, es muy fascinante. Dios les bendiga, pueden ir pagando también. Les alabamos al Señor, traemos sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesa su nombre. Qué bueno poder unirnos a las frases, a la palabra de Job. Él decía: bendito sea el Señor, Él dio, Él quitó, sea su nombre bendito. Señor les bendiga, mis hermanos, una buena semana.